Flavia Pitera. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, les quiero hacer un caminito, un hilo de Ariadna, una forma de llegar a la obra de teatro que fui a ver, fui al teatro. Y quiero recomendar mucho lo que vi anoche. Pero se me cruzaron por el camino varios libros relacionados a lo que vi anoche. Salió una nueva edición de Frankenstein, de Mary Shelley. En este caso es una edición que publica una editorial que se llama Fera, que hace algo muy interesante, que es que publica traducciones anotadas. No son muy invasivas para nada, sino que llama a especialistas en los libros y hacen como anotaciones, como haríamos nosotros, a un costadito, así como una letra que parece manuscrita, sobre detalles. Es una belleza lo que hacen. En este caso, esta versión de Frankenstein está comentada por Esther Cross. Vos no te vas a acordar, pero la primera vez que yo hablé en tu programa, recomendé La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, y dije que era el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Siempre pienso y lo repito, porque ella hace todo como una biografía novelizada de la vida de Mary Shelley y de por qué escribe Frankenstein. Es una gran conocedora y ella anota esta edición. Y la traducción la hace Virginia Higa. Es una belleza de libro, una edición preciosa. Frankenstein se trata de un montón de cosas. Está considerada como la primera novela de ciencia ficción, ¿no? Porque es ciencia ficción lo que hace Mary Shelley. Eso es un doctor que busca quitarle el fuego a los dioses, nuevo, el moderno Prometeo, es el subtítulo de Frankenstein. Él quiere dar vida al cuerpo inerte, a los muertos. El miedo de Mary Shelley en esa época era lo que estaba haciendo la medicina, el galvanismo, las nuevas escuelas de medicina que permitían abrir los cuerpos. Siempre decimos que la ciencia ficción es el miedo contemporáneo, ¿no? De lo que está pasando, en qué se va a transformar. Y Mary Shelley tenía miedo de lo que estaba pasando con cómo los humanos estábamos metiéndonos en los cuerpos de los otros humanos, ¿no? Y escribe Frankenstein. Pero Frankenstein también es, antes que nada, y antes que todo, la búsqueda del padre. Porque lo que le pasa a la criatura, de hecho, cuando pensamos en Frankenstein, todos nosotros nos imaginamos, ¿no?, el cuerpo todo cosido con tuercas en la cabeza, la imagen cinematográfica, ¿no? Y no es ese Frankenstein. Frankenstein es el médico que revive el cuerpo. Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein. ¿Qué hace Víctor Frankenstein? Junta las partes de los cuerpos, de las tumbas, elige las mejores partes, encuentra, las une y por medio de la electricidad da vida a este animal, humano, humanoide. Se espanta en el momento que lo crea y lo abandona. Lo abandona. En el momento que toma vida, lo abandona. Y la criatura, la cosa, el monstruo, como se va llamando de distintas maneras en la novela, nunca tiene nombre. Entonces también Frankenstein es una novela sobre la identidad y la búsqueda del padre. Y salió un libro esta semana, me llegó, que se llama ¿Quién es el padre? Lo publica Siglo XXI, la autora es Nara Milanic, y es la pregunta por la identidad paterna a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque la madre, excepto que abandone al bebé, es como evidente quién es la madre de un chico, porque lo va a parir, ¿no? Pero la idea del padre y la paternidad siempre es algo que se puede poner en cuestión. Una persona, ahora ya no tanto, no es tan fácil, pero hasta hace un tiempo vos podés decir yo no soy el padre, y hasta discutírselo. Y entonces ella hace un ensayo explicando cómo la idea de la paternidad es una gestión también social. ¿Por qué, por ejemplo, se planta mucho, ¿no?, siglo XIX, se va para atrás, y dice, ¿por qué para una mujer era tan importante que su hijo tuviera un padre? Por la manutención, por el apellido, porque si no, o sea, era nadie una persona sin padre. Es fuertísima la idea. Es un libro interesantísimo, muy profundo acerca de la identidad del padre, qué hacemos con los padres, que no es lo mismo que con las madres, ¿no? El libro toma casos de estados judiciales, de búsquedas, de reclamos, de paternidades falsas, y cómo se fue construyendo esta idea de la pregunta de por quién es el padre. ¿No? Vos ves una mamá con un nene y la primera pregunta, la incógnita es, bueno, ¿quién es el padre?
Y no es una pregunta siempre tan fácil de responder. Bueno, obviamente llega al ADN y a todo este acontecimiento que nos permite, sin duda, reconocerlo, pero esto es muy nuevo en la historia de la humanidad. Bueno, ¿y por qué este hilo de Ariadna? Porque vuelve a salir Frankenstein, 200 años después, una nueva traducción, y un libro sobre la historia del padre, que es uno de los grandes temas en Frankenstein. Y anoche fui a ver una obra de teatro que se llama Proyecto Frankenstein. Voy a empezar por donde no dije que iba a empezar. Es una obra de títeres para adultos. Es una obra magnífica de títeres para adultos. El que actúa, la persona, el humano que actúa, se llama Luciano Mansur. Y la dirección es de Román Lamas. Román Lamas, además de dirigirla y hacer la escenografía, realizó los títeres. Yo ahí puse en obstáculos, les puse unas fotos. Ajá. Y lo que hace Luciano es, va tomando dos títeres principalmente, son tres títeres, hay tres momentos en Frankenstein: la creación de la criatura, ¿no? Un viejo ciego que lo va a ayudar, como no lo ve al monstruo, se relaciona con él cariñosamente porque no sabe que es una criatura monstruosa, le hace leer Homero. Obviamente aparece la figura de la mujer, ¿no? Su madre. Víctor Frankenstein quiere revivir en realidad los cuerpos porque no entiende la muerte de su propia madre. Un hermanito muerto por la criatura. Y Luciano Mansur hace la novela de Mary Shelley entera arriba del escenario, él solo, con tres títeres. Es ventrílocuo, tiene una técnica muy particular, con lo cual cuando él está hablando con el monstruo o está hablando con los otros personajes, él está en silencio, en apariencia, y la criatura le habla a la cara, y es todo su cuerpo puesto en tensión para que vos vivas de principio a fin Frankenstein de Mary Shelley, con una particularidad que a mí me parece gloriosa. No pasa en Inglaterra, sino que pasa en el litoral argentino. Y cuando hablamos de la ciencia ficción, a mí siempre me gusta decir que la ciencia ficción le pertenece a los países desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros acá no tenemos por qué tenerle miedo a nada de lo que pasa técnicamente, porque nuestra tecnología, digamos, es el derrame de lo que pasa en otros lados, ¿no? Entonces, por eso en la Argentina, en el Cono Sur, se desarrolló tanto lo fantástico, más que la ciencia ficción, o el realismo mágico en Latinoamérica, más que la ciencia ficción. Entonces Víctor Frankenstein, en vez de recurrir al galvanismo y a un rayo que necesita que le dé vida al cuerpo, recurre a San la Muerte, y a la idea del Gauchito Gil y San la Muerte. Y le pide a San la Muerte que le dé vida a la criatura que acaba de crear. Y el viejo que le da clases a la criatura para que la criatura sea tan versátil y que hable tan bien, no le hace leer Homero, le hace leer Roberto Arlt. Y funciona. Con un chamamé de fondo funciona, porque en realidad Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, el Proyecto Frankenstein, de Román Lamas y Luciano Mansur, se tratan de lo mismo, que tiene que ver con la idea de la vida y de la muerte, el dolor por los muertos, la búsqueda de la identidad. Y la idea intrínseca en Frankenstein, es lo que nos pasa cuando vemos o imaginamos Frankenstein, es que no sabemos quién es la criatura y quién es su creador. Quién es el padre de la criatura y quién es, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto distinguir al Frankenstein que crea al monstruo de Frankenstein, que nunca tiene nombre ni lo va a tener? El trabajo que hace Luciano Mansur, chicos, con su cuerpo es majestuoso, porque cuando hablas en la muerte te da miedo, mucho miedo. La criatura la terminás queriendo, como en Frankenstein, mucho, le tenés mucha pena. Y al desgraciado de Víctor Frankenstein, que lo querés matar durante toda la obra, también le terminás teniendo pena, porque te das cuenta que son todos personajes de la vida. Una obra de teatro que recomiendo enormemente. 5 canoli es poco. Si leyeron Frankenstein, ¿Dónde dan eso? Mucho más. Es en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Avenida Corrientes, al 1543, y está los miércoles.
Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, a las 8 de la noche. Se llama Proyecto Frankenstein. Luciano Mansur hizo de este proyecto su tesis de maestría en títeres. Es bestial lo que hace. Román Lamas, que es el director, hizo él mismo los títeres y son preciosos. Paloma Lamas está en la realización de vestuario y un detalle importante lo quiere dedicar al diseño de la iluminación. Está a cargo de Malena Miramontes Boim, y la música, que es Federico Figueroa principalmente. ¿Cómo se hace para traer una obra clásica europea de ciencia ficción a una obra local, actual, divertida por momentos, con un solo actor y 3 muñecos? Bueno, la forma de ver que todo eso es posible es yendo a ver Proyecto Frankenstein de Luciano Mansur y Román Lamas en el Centro Cultural de la Cooperación. Y si pueden y quieren, por supuesto, leer antes que nada y antes de ir Frankenstein, y recomiendo esta versión de Fera, que es maravillosa. Frankenstein es una obra única en la literatura, preciosa, perfecta, majestuosa. Y sabes que Mary Shelley sufrió cancelación, porque la versión de 1818, que es la original, es muy cruda, muy dura. Y 3 ediciones más tarde le piden por favor que aliviane un poco las cosas. Mirá. Y lo hace. Y la traducción que hace Fera es la de 1818, por eso la recomiendo particularmente. La de la primera ahí la versión. leemos a ella, sí, con sus propios miedos, Okay. reflejados en la mejor obra que se ha escrito de ciencia ficción, que es Frankenstein de Mary Shelley. 2 minutos. 5 Canoli. 2 minutos después de las 2 de la tarde. Flavia Pitela, señores, momento en el que decimos... ¡Chau!